Buenos días. Queremos primeramente darle las gracias a todas y a todos por estar hoy día con nosotros. Agradecer en nombre de la Fundación Pro Bono República Dominicana, el Cyrus R. Vance Center for International Justice, la Fundación Pro Bono Chile, en el marco de la Red Pro Bono Internacional y en conjunto con el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Inmediatamente vamos entonces a excusar al doctor Gustavo Biaggi Pumarol, quien ha tenido que ausentarse y no va a poder ser moderador para este primer panel. El panel que vamos a tener en estos momentos es Pilares de Acceso a la Justicia. Fungirá de moderador el licenciado Jaime Senior Fernández. El licenciado Jaime Senior Fernández, de la firma de abogados Hidrick, Rizik, Álvarez y Fernández de la República Dominicana. Por favor, pasar por la mesa técnica a ponerse el micrófono. Nuestros panelistas serán el licenciado Nassef Perdomo, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y miembro de la firma Acosta Perdomo, abogados de la República Dominicana. Tendremos también con nosotros en este panel al doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, quien es director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad Justicia, FINJUS, de aquí de la República Dominicana. Tendremos también con nosotros al licenciado Felipe Gamboa Lozada, abogado. Tiene un diploma en Relaciones Culturales Internacionales por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y la Cátedra UNESCO de la Universidad de Girona, coordinador pro bono de Miranda y Amado Abogados y de la Alianza Pro Bono Perú. Bienvenido. La educación legal como base de la formación de futuros abogados estará a cargo de la licenciada doctora María Lucía Torres, quien es profesora de carrera académica del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y coordinadora de los asuntos de trabajo pro bono en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá, en Colombia. Esperamos por nuestros panelistas y por nuestro moderador, quien, repito, excusando al doctor Gustavo Biaggi Pumarol, que no podrá estar con nosotros esta mañana, será el licenciado Jaime Senior Fernández, de la firma de abogados Hidrick, Rizik, Álvarez y Fernández de la República Dominicana. Esperamos por nuestros panelistas y nuestro moderador. Ya con nuestro panel completo, cedemos la palabra a nuestro moderador, el licenciado Jaime Senior Fernández. Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien y me place en darles la bienvenida a este congreso, este siendo el primer panel de lo que va a ser 2 días de una discusión muy interesante. Realmente es algo que nos debe enorgullecer a todos, el hecho de que en República Dominicana se esté celebrando un congreso como este de pro bono y acceso a la justicia, algo que realmente ha sido muy poco desarrollado en el país, y me alegra que podamos participar y contribuir con esto. Este primer panel es muy importante, ya que realmente trata el tema neurálgico de lo que es el pro bono y lo que hacer el bien público a través de nosotros, los actores privados principalmente. Este panel va a tratar lo que son los pilares de acceso a la justicia. Ya Gina les introdujo a cada uno de los panelistas, por lo que le cedo inmediatamente la palabra al doctor Perdomo, quien estará hablando sobre el tema del sistema judicial justo y equitativo. Nassef tendrá 12 minutos. Luego de concluidas todas las intervenciones, abriremos para preguntas de ustedes para el panel completo. Muchas gracias, Nassef. A mí el tema que me asignaron fue el de un sistema judicial justo y equitativo. Lo primero que hay que preguntarse es a qué nos referimos por justo y equitativo, o sea, cuáles son los criterios
sobre los cuales nosotros vamos a hacer ese juicio de valor. Y hay que preguntarse además, justo y equitativo, ¿en qué? ¿O en qué sentido? O sea, justo y equitativo por los resultados, justo y equitativo por el acceso, por la posibilidad de acceso, y justo y equitativo por la capacidad de defenderse. Son tres cosas distintas, tres cosas que son muy importantes, por lo menos desde mi punto de vista, para poder entender o poder hacer un juicio de valor sobre un sistema judicial. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que los procesos judiciales son una especie de ritualización del conflicto. Es decir, no solamente es que las personas tienen que acudir ante un tercero de manera obligatoria, ante un tribunal para resolver el conflicto que hay entre ellos dos, sino que además la solución de este conflicto se da a través de unos rituales. Hay una ritualización del debate entre las partes, de la capacidad de las partes de exponer su punto de vista y de responderse los unos a los otros. Eso es necesario. Uno puede preguntarse si es bueno o malo en sentido práctico. Todo lo que estamos aquí hemos pasado por la experiencia de que los clientes o los representados nos dicen: es que yo no entiendo por qué yo no pude decir tal cosa, o yo no entiendo por qué no se tomó en cuenta tal otra. Bueno, eso es producto precisamente de esa ritualización que es necesaria para que haya un estándar único para la solución de todos los casos que sean más o menos del mismo tipo, y para mantener orden y concierto, evidentemente, en este proceso de discusión. Esto es resultado necesario también del monopolio que tiene el Estado de la coacción legítima. Es decir, si bien es cierto que en una comunidad pequeña o en una unidad familiar o entre un grupo de amigos se pueden establecer criterios de justicia que no sean, por lo menos en sentido general, objetivamente justos o que se puedan medir, hay una capacidad de medirlo, sino que entre un grupo pequeño de personas todo el mundo sabe por dónde coge el otro. Bueno, eso no puede ser, eso no es válido más bien en una discusión que se produce frente al Estado, porque el Estado tiene que actuar, como tiene ese monopolio, de manera igual con todos los ciudadanos que acuden a él. Y por eso, de alguna manera, tomando en cuenta que esta especie de teatro kabuki que se produce en los tribunales es, en principio, afecta a todos por igual, es que en realidad la igualdad ante un proceso, por lo menos en las democracias constitucionales actuales, es más una cuestión de hecho que una cuestión de derecho, porque en principio todas las partes se ven igualmente afectadas por las reglas del proceso. Otra cosa es, y precisamente a eso es que me refiero, cómo esas reglas del proceso, que supuestamente son iguales para todos, afectan de manera distinta a distintas personas que están obviamente en circunstancias distintas. Por eso no basta, para que un sistema sea justo y equitativo, con que lo diga la norma, con que la norma diga todos son iguales ante la ley o todos tienen el mismo acceso a los procedimientos legales. Eso no es suficiente, porque hay cuestiones eso tiene consecuencias de hecho distintas para personas que tienen situaciones distintas. Yo hablaba con un colega hace unos minutos de que la dificultad que encuentra, por ejemplo, por el costo del servicio de representación jurídica, una persona de clase media que tiene que echar un pleito, digamos, con una prestadora de servicio telefónico, por poner un ejemplo que todo el mundo va a entender aquí. Bien, o sea, para la prestadora del servicio, pelearse con este ciudadano seguro es 0.001% de su presupuesto del mes.
Para el ciudadano puede ser la mitad del presupuesto, el 10, 20, 30% del presupuesto. Entonces, realmente, para que un sistema de justicia sea justo y equitativo, los obstáculos que se presentan son, a mi manera de verlo, de tres tipos fundamentales. Primero, la dificultad y opacidad de los procesos y los procedimientos, más bien de los procedimientos. Incluso para nosotros los abogados, a veces es difícil entender cómo debe ser la aplicación de todas y cada una de esas normas en los procesos que se están llevando. De ahí que en la cultura dominicana, en la cultura jurídica dominicana, se ha entendido durante mucho tiempo que el buen abogado es el que incidenta y el mejor abogado es el que no se deja incidentar. Porque los procesos son tan complicados, tan difíciles de ver en su contexto, en su interacción uno con otro, que realmente a veces no hay manera de evitar que te metan un incidente que te tumbe el caso o te lo dificulte. Y si eso es para uno que lo ve así, que tiene el entrenamiento y tiene la práctica, imagínense para el ciudadano que ve esto y no ha entendido nada y no sabe por qué el juez se negó a escuchar algo que él entendía que le iba a dar la razón, teniendo él la razón. O sea, el ciudadano no entiende eso y le resulta difícil relacionarse con el sistema de justicia y aceptar lo que ha ocurrido. El segundo es el costo, y no solamente el costo obvio de los abogados. Realmente el servicio jurídico en República Dominicana es un servicio de lujo. Yo creo que eso no tiene... Comentaba también que una persona de mi mismo nivel socioeconómico no puede pagar mi servicio. No lo puede pagar, porque si esa persona lo pudiera pagar, entonces yo no pudiera tener el mismo nivel de vida. ¿Por qué? Por una razón obvia. Como los servicios jurídicos son en principio algo extraordinario, nadie que tenga un presupuesto mensual para vivir de X forma puede sacar de la chistera dinero suficiente para que su abogado no solamente lo defienda, sino que pueda tener, a menos que el abogado tenga mucho caso, en cuyo caso el servicio que ofrece va a sufrir en calidad. Y eso está directamente relacionado con el otro obstáculo de hecho para que el sistema de justicia sea justo y equitativo, que es que la defensa sea de calidad y sea efectiva. La complejidad de los sistemas jurídicos contemporáneos hace que la especialización de los abogados sea un tema necesario. ¿Qué es lo que pasa? El ciudadano común no solamente que no lo sabe, sino que cuando tú tratas de explicárselo, no lo entiende. Y eso es, bueno, porque entiende que, bueno, si tú eres abogado, tú tienes que saber tal o cual cosa. Mi especialidad es el derecho constitucional, y la cantidad de gente que se me ha acercado a hacerme preguntas de derecho comercial, de cómo se inscribe tal cosa, que si yo tuve hace 15 días, yo no sé. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, como el ciudadano no entiende eso, acude al sistema de justicia con un abogado que no lo maneja adecuadamente. Pasa lo que pasa, y entonces, obviamente, el ciudadano dice, ¿qué ha ocurrido? Si yo tenía razón y yo lo sé. Bueno, eso es también un obstáculo a que el sistema de justicia sea justo y equitativo. Yo creo que los dominicanos sabemos cómo se ha manifestado eso durante la historia de nuestro país. Realmente República Dominicana solamente ha logrado una reforma procesal, que a eso que me estoy refiriendo en este momento, en materia penal. Después todas las otras están rezagadas, con la excepción de la administrativa, que la ley es tan nueva que todavía estamos en la época del vacatio legis. Es decir, República Dominicana todavía se maneja con unos códigos, unas reglas procesales, procedimentales, que son las reglas de acceso a la justicia, absolutamente anacrónicas, propias de una sociedad agraria de principios del siglo XIX, que era la sociedad francesa, en la cual surgieron los códigos que se aplican aquí. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, hay otro obstáculo que ya no es jurídico y que es real. La enorme pobreza que hay en República Dominicana
hace que no solamente el sistema de abogados, la representación jurídica sea un lujo, sino el mismo acceso normal al sistema de justicia sea un lujo. Yo tengo un amigo que me estaba ayudando con unos problemas técnicos que tuve hace unos días, el que me resolvió lo de la computadora, Servio. Y él me decía que él había ahorrado varios meses para conseguir 100,000 pesos para invertirlo en un negocio y que lo habían estafado. Y él me estaba preguntando, y yo que veía por dónde iba, yo le dije, mira, si yo te represento y ganamos, y te dan todo tu dinero, más los intereses legales, tú me vas a quedar debiendo dinero. Y si yo te lo hago gratis, me sale mejor pagarte yo de mi bolsillo que resolverte ese conflicto. Entonces, ¿cuáles son las soluciones posibles? Primero, y yo creo que la más obvia, tiene que haber una ampliación del campo de acción y la efectividad de los sistemas alternativos de resolución de disputas. Porque el sistema judicial más justo y efectivo es aquel en el que las partes no tienen que ensarzarse en un proceso que puede durar años para resolver algo que al final debiera poder ser sencillo. Segundo, y yo creo que eso está directamente relacionado con el tema que se va a hablar en estos 2 días aquí, la accesibilidad a una defensa de calidad. En la Constitución Dominicana de 2010 constitucionaliza la defensa pública en el artículo 176, defensa pública que funciona con terribles deficiencias y hasta incumpliendo con su labor, porque ellos se niegan a enviar. Yo he tenido un caso en el que el tribunal le ordena a la defensa pública que defienda a alguien y la defensa pública dice que no lo va a hacer porque ellos no tienen dinero y ellos decidieron que ya no van a coger más casos. Eso es un problema. Segundo, este es de la asistencia legal gratuita que está prevista en el artículo 177 constitucional. Yo recuerdo que en el 2007 yo ayudé a formar el primer grupo de ese equipo técnico y más nunca se ha vuelto a saber de eso. Es importante que no solamente los acusados en materia penal tengan acceso a un sistema de defensa, sino también la gente que acude al tribunal a procurar justicia. Finalmente, hay un tema que yo creo que no es tanto una solución al problema del acceso a la justicia o de que el sistema de justicia sea justo y equitativo, sino que es algo inevitable y que nunca, a mi manera de ver, va a desaparecer. Y es la necesidad de que los abogados, sobre todo los que son especialistas en materia de derecho público, dediquen parte de su tiempo a trabajar pro bono. La razón tiene mucho que ver con el hecho de que, sobre todo en materia constitucional, que es la de mi especialidad, los conflictos que pueden sentar precedentes que luego aplicarán a todo, no necesariamente envuelven a gente que pueden pagar tus servicios. De tal forma que si tú no asumes la responsabilidad de llevar ciertos casos, al final vas a permitir por omisión o a colaborar por omisión con que se dañe el sistema de justicia. Doy un ejemplo, me faltan 30 segundos. Yo participé en la defensa de un amparo y luego en la elaboración de un recurso ganamos el amparo, ¿verdad? Y la elaboración de una respuesta a un recurso de revisión constitucional. Lo hice casi gratis. Cuando digo casi gratis es que la cifra que cobré no llega a 5 cifras. Y el caso era un caso de una señora que su ex marido le quería quitar la custodia de sus hijos porque después que ellos se habían divorciado, ella había salido del closet y vivía con su pareja. Yo no podía decirle que tú no me puedes pagar, que ella no podía pagarme.
yo no podía decirle que tú no me puedes pagar. Y no solamente por ella y por sus hijos, sino porque si ella perdía ese caso, el precedente iba a ser nefasto para el sistema de justicia y para los ciudadanos por vía de consecuencia. Entonces yo creo que la actividad pro bono de los abogados no es un complemento al sistema de justicia o a los servicios gratuitos de representación que tiene que proveer el Estado, sino que es absolutamente necesario, independientemente del estado de cosas en el sistema de justicia. Muchas gracias. Gracias, Nasser. Inmediatamente pasamos al doctor Servio Tulio Castaños, quien estará hablando sobre las leyes y políticas que atiendan a las necesidades de justicia. Y puede hablar o ahí o en el podio, como prefieran. Señores, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. La verdad es que oyendo a Nasser, me le cambió la lógica a lo que iba a decir en el día de hoy en este panel en honor a la verdad. Y sobre todo porque nunca había participado en una actividad de esta naturaleza. Y veo que el compromiso de la Fundación Pro Bono es el compromiso de los abogados con la comunidad. Veo que ese es uno de los lemas, ¿no? Y qué bueno que sea así. Yo vengo de una fundación, la Fundación Institucional de Justicia, que hemos participado en todos los procesos de reforma en los últimos 24 años, sobre todo lo que han ido dirigido a el sector justicia. Y uno en todo este proceso va aprendiendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Lo primero es que a lo interno del Estado Dominicano hay una gran confusión. Nosotros siempre hemos creído que las reformas se limitan a los contenidos de una norma. Y se nos olvida que esa es una dimensión de la reforma. Y muchas veces se nos olvida diseñar las políticas públicas que pueden contribuir a poder implementar de una manera exitosa todo lo que tiene que ver con las normas que hemos venido aprobando en los últimos 24 años. Nasser hablaba del Código Procesal Penal, el que, según sus actores, solamente se ha venido implementando un 50% de lo que se debió de haber implementado esa legislación, y ya tiene 10 años implementándose. Y Nasser hablaba de la Defensoría Pública. Sí, es verdad que los defensores a veces se niegan, pero sucede que, y qué bueno que esta actividad se esté realizando en los actuales momentos, porque yo creo que esta actividad también debe de servir como un llamado de atención a cómo el Estado Dominicano ha venido comportándose con los actores de un sistema, como es el sistema de justicia, a lo largo de muchos años. Nasser hablaba de la defensa pública y sucede que solamente tenemos 123 defensores públicos a nivel nacional. Y sucede que los defensores públicos están asumiendo del 75 al 82% de los casos que se le someten al sistema penal. Pero cuando tú te encuentras qué es lo que se le está asignando a la defensa pública, que se supone que es una institución increciendo, porque se necesitan alrededor de unos 450 defensores al nivel nacional, debimos de haber tenido 35 oficinas de defensa pública, solamente tenemos 23. Tú te encuentras que con la defensa pública no es que se ha cometido un acto de justicia. A mi juicio yo creo que ha sido no solamente un acto de crueldad, sino también una humillación en honor a la verdad. Porque nadie está obligado a lo imposible. Y eso es para mencionar a uno de los actores que está en la obligación de y que juega un rol fundamental. La Constitución del 2010, cuando uno la lee de manera transversal, y Nasser trabajó mucho en ese texto constitucional, tú te encuentras con una serie de garantías que hay ahí, hacia el debido proceso,
como él decía, se constitucionalizó la defensa pública. La misma Policía Nacional por primera vez aparece en la Constitución, que es uno de los actores importantes. Tú te encuentras con que aparece el habeas corpus, el habeas data, etcétera, etcétera y etcétera. Pero a la hora, como dice Nasser, de usted hacer uso de esas garantías, evidentemente que uno se encuentra con una serie de obstáculos que debe de llevarnos al centro de la reflexión. Hoy, en la República Dominicana, estaba anunciada una huelga de fiscales, precisamente porque en el marco de lo que es el presupuesto del 2015, al Ministerio Público le están asignando 200 millones de pesos menos que lo que le asignaron este año. Y para que ustedes tengan una idea, solamente en la provincia de Santo Domingo, si es que queremos hablar de acceso, ¿verdad?, a la justicia, en la provincia de Santo Domingo están haciendo 50 y no ha habido forma de cómo poderlo nombrar por falta de recursos. Es en nuestra Carta Magna donde residen los valores, los principios, derechos fundamentales que nos orientan hacia el porvenir, entre los que se encuentran los que ya hemos mencionado: acceso a la justicia y el derecho de defensa. De ellas se derivan las normativas legales del Estado relacionadas con este tema. De manera sumaria, muy sumaria, porque son muchas las disposiciones legales, voy a presentar en este espacio los principales instrumentos legales elaborados por el Estado para atender el desarrollo y fortalecimiento de los antes dichos principios. Mediante ellos se persigue que todos los ciudadanos, estoy hablando en principio, y de manera particular aquellos con escasos recursos y o en condiciones de desventajas y vulnerabilidad, encuentran en la vía judicial una manera de dirimir pacíficamente los conflictos que ameriten una solución jurisdiccional. Reitero, la reforma constitucional del 2010 consagró en la Constitución una amplia gama de principios y garantías que permitirían al Estado proteger efectivamente los derechos de la persona, el respeto a la dignidad y obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa, progresiva dentro de un marco de libertades individuales y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas las personas. Del mismo modo, dicha Constitución estableció por primera vez en el texto la figura del defensor del pueblo, la figura de la defensa pública, entre otras figuras que de una u otra forma deberían de garantizar el acceso a la justicia. Y bueno, ¿y por qué no hablar en este escenario del defensor del pueblo? Que es una instancia que está ahí, pero que lamentablemente todavía la sociedad dominicana no ha sabido interpretar. De la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que de una u otra forma establece el habeas data, el habeas corpus, en fin, que son mecanismos que pueden contribuir a todo lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad de las personas. La ley 137 del Tribunal Constitucional pone énfasis especial en la acción de amparo, dedicándole todo el capítulo 6, conformado por un total de 28 artículos que van dirigidos en esa dirección. Tenemos la ley 277-04 del Servicio Nacional de la Defensa Pública, que como hablaba Nasser y como le explicaba yo, bueno, tenemos ya de una u otra forma para un sector, en este caso los imputados, un servicio que, aunque muchas veces de manera deficiente, pero que está ahí y que de una u otra forma se están viendo los resultados.
Pero también en actividades como esta nosotros tenemos que hablar de nosotros los abogados, pienso yo, porque de eso es de lo que se trata. Porque a fin de cuentas nosotros manejamos el honor, el patrimonio y la libertad de los hombres. Y yo creo que esas son cosas que si uno la pierde, aunque sea por un segundo, difícilmente la pueda volver a encontrar. Y una de las cosas contra lo que más se atenta desde el Estado es precisamente contra eso, contra la libertad y la dignidad de los hombres. Y yo pienso que de lo que se trata en esta ocasión es ver de qué forma, frente a todas estas disposiciones legales que nosotros hemos venido diseñando desde el Estado, conjuntamente con la sociedad, nosotros ver cómo nosotros podemos socializar el contenido de la misma y ver de qué forma podemos contribuir al diseño de políticas públicas que puedan contribuir a que toda la implementación de esta estructura legal pueda resultar ser beneficiosa para la sociedad dominicana. Vuelvo y les reitero, saludo este tipo de actividad, fundamentalmente porque creo que la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política. Y he llegado a la conclusión de que uno de sus principales componentes es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en estos procesos. Así que en nombre de la Fundación le agradezco la invitación y estoy en la mejor disposición a someterme a cualquier interrogatorio por parte de ustedes. Muchas gracias. Bien, gracias, Sergio Tulio. Entonces pasamos ahora a una perspectiva un poco diferente, la perspectiva internacional. Estaremos ahora oyendo del licenciado Felipe Gamboa, abogado peruano, que nos estará dando su perspectiva sobre la responsabilidad ética de los abogados y otros temas. Felipe. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días con todos. Vengo desde Perú a contarles la experiencia que tengo desde el Perú, ¿no? Con la idea de sumar esfuerzos para poder abordar un problema que creo que es común, ¿no? Que es el de la falta de acceso a la justicia y concretamente el qué rol nos toca a los abogados para abordar esa falta de acceso a la justicia, ¿no? Y cuando hablamos de falta de acceso a la justicia, como se ha mencionado en las ponencias anteriores, ¿no? Hablamos de distintos tipos de barreras institucionales, barreras económicas, ¿no? Incluso barreras lingüísticas. En el Perú es muy común que haya personas que no pueden acceder al sistema de justicia porque simplemente no hablan la lengua oficial, ¿no? Entonces, y tenía unas imágenes que quería mostrarles, no sé si me podrían ayudar para proyectarlas, que lo que buscan es mostrar por qué, siendo el derecho una carrera tan demandada en las universidades, por lo menos en el Perú, casi todas las universidades tienen una facultad de derecho, ¿no? Existe tanta desconfianza de parte de los ciudadanos con relación a los abogados, ¿no? En el Perú, por cada 234 habitantes existe un abogado. La siguiente, por favor. Pero, sin embargo, solo el 21% de los peruanos confían en la palabra de los abogados. Estas dos imágenes, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Son parte de una campaña que está en este momento transcurriendo en las redes sociales, organizada por una revista de derecho que se llama Temis, que es una revista formada por estudiantes de derecho en 1965 y que están buscando mostrar el rol del abogado en la sociedad. La siguiente, todavía no pongas clic, pero para que se hagan una idea, ¿no?, de lo dramática que es la situación, hubo una encuesta en el 2006 sobre la calificación del funcionamiento del sistema judicial peruano.
Y van a ver qué porcentaje de entrevistados consideraban que el sistema era o muy malo o regular. ¿Pueden dar clic? 47% pensaba que era malo, muy malo, y 48% que era regular. O sea, solamente 3% de los entrevistados pensaban que, o afirmaron que el funcionamiento del sistema judicial peruano es bueno, y había un 3% o un 2% que simplemente no sabe, no opina, ¿no? Y entonces quería mostrar esto para primero hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? Del sentido de la urgencia de abordar este problema, ¿no? Porque esa desconfianza genera lo siguiente, y acá a continuación hay algunos recortes de noticias de hace no mucho, ¿no? Fiscalía busca cuerpo de joven que fue linchado por la comunidad. La siguiente, por favor. El Ministerio de Trabajo propone reducir la informalidad que bordea casi el 50%. Asesinen a candidato favorito para ganar una alcaldía en Junín, ¿no? Estamos justo en Perú en elecciones municipales. No voy a poder votar por estar felizmente acá, porque es un poco dramática la elección, pero quería mostrar las consecuencias de esa desconfianza para llamar la atención, ¿no?, del sentido de la urgencia y dónde entra entonces el rol de los abogados, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del compromiso ético de los abogados, ¿no? Y quería enfocarlo de esa manera, ¿no? Porque pienso que el rol ético de los abogados, al final de cuentas, se resume en luchar contra esas barreras, ¿no? Porque la distancia que existe actualmente entre los ciudadanos, ¿no?, y el sistema formal, el sistema judicial, ¿no?, deslegitima la institucionalidad misma, de manera que se buscan caminos paralelos, ¿no?, ya sea el linchamiento popular, ¿no?, porque el sistema judicial es muy caro y no podemos acceder a él, o la informalidad en la actividad económica a niveles altísimos, ¿no? Bueno, creo que ya no voy a pasar las siguientes. La anterior está interesante, esa. El que, como a propósito de las elecciones que son el domingo en el Perú, ¿no? En Lima el 41% considera que votaría por un candidato que roba pero haga obra, ¿no? Esto evidencia justamente la desconfianza que existe ya en el sistema político mismo, ¿no? Entonces, en un panel, ¿no?, sobre los pilares del acceso a la justicia, ¿no?, y el compromiso o cuál es la responsabilidad ética de los abogados, pues justamente es eso, ¿no? O sea, no se trata de ser abogados pro bono por ser abogados buena gente, ¿no?, sino se trata de hacerlo, ¿no?, porque lo que está en juego es nuestro propio trabajo y nuestras propias sociedades, ¿no? No conozco tanto las realidades de otros países en Latinoamérica, pero estoy seguro que al menos habrá algunos puntos de encuentro, ¿no?, que nos permitan buscar cómo abordar este problema de manera conjunta, ¿no? A nivel de Perú, varios estudios de abogados hemos formado una alianza pro bono que lo que busca justamente es ir en contra de estas barreras, ¿no? ¿Cómo vamos a ir en contra de esas barreras, ¿no? A partir de la creación de espacios de encuentro, ¿no?, entre quienes pueden proveer servicios legales e identificar casos que sean que tengan un mayor impacto, ¿no?, como los casos que se contaban, un caso de litigio estratégico, o si no, simplemente con dar asesoría a entidades, organizaciones que de otra manera no podrían tenerla, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no?, el rol ético de los abogados es una garantía para la consolidación misma del sistema democrático, ¿no? Y si es que
lo perdemos de vista y pensamos que esto se trata de hacer un favor y no más bien de una urgencia, ¿no? Las consecuencias van a ser que nuestros sistemas vivan al margen, ¿no? de la institucionalidad. Gracias. Gracias Felipe. Ahora escucharemos de la doctora María Lucía Torres, quien estará hablando sobre la educación legal como base del acceso a la justicia y los futuros abogados. No sé si se oye. Yo voy a procurar en esta intervención explicarles cómo la educación legal clínica es un medio a través del cual, junto con otras iniciativas, como lo veremos más adelante, como el trabajo pro bono, nos permite tener herramientas para formar a los abogados de hoy en día con un enfoque pedagógico y social que supere un poco la enseñanza clásica en la cual estamos acostumbrados a impartir el derecho y entremos en un escenario donde se lleve la teoría a la práctica y no solamente se vea como un modelo pedagógico de formación de estudiantes de derecho, sino también como una forma en la cual debe cambiarse la forma en que se concibe y se ejerce el derecho ya en la práctica. Entonces, en una primera parte me gustaría hablar un poco sobre el concepto precisamente de la educación legal clínica como modelo pedagógico, y es señalar que lo que busca este modelo es dotar a los estudiantes de todos los elementos necesarios para llevar a la práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera. Y las herramientas de las cuales echa mano el modelo precisamente es buscar toda esa serie de habilidades, destrezas y competencias que usualmente el estudiante de Derecho no recibe en su aula de clase, y a través de estos escenarios prácticos que el estudiante precisamente aplique sus conocimientos con todos esos elementos que necesita para el ejercicio práctico de su profesión y que no recibe durante las clases magistrales. Entonces, de un lado, la educación legal clínica procura romper ese esquema de enseñanza clásica y magistral del derecho y apostarle a una formación de los estudiantes donde estén en contacto con la realidad, donde el estudiante sea consciente del rol que tiene en el contexto en el cual vive y en el cual se va a desempeñar como profesional, y aplicar de esa manera los conocimientos que han adquirido en su carrera. Esto no solamente le va a permitir tener la práctica de su carrera, sino además ser consciente del papel que puede tener para transformar la sociedad en la cual se desempeña, y darse cuenta que tiene un rol transformador en la medida en que puede aportar a la solución de los problemas de su propio contexto. El movimiento clínico nació hace muchos años en los Estados Unidos con las particularidades propias del modelo americano y de las particularidades del contexto del momento, y se ha venido implementando en América Latina con una particularidad, y es que evidencia los casos que se manejan a través de las clínicas en América Latina, evidencian las problemáticas de la región, muchas de ellas transversales a los distintos países. Y en la medida en que ha ido avanzando la educación legal clínica en América Latina, ha ido implementando toda una serie de herramientas que claramente las facultades de Derecho no tenían en el marco de la enseñanza magistral y que se hacen necesarias para asumir las problemáticas que tiene el contexto real de nuestros estudiantes y de nosotros como profesionales del derecho, apuntándole siempre no solamente a tener una práctica del derecho, sino a un aporte al cambio social desde el ejercicio de la profesión. En América Latina podríamos decir de manera general que los casos que llevamos a través de las clínicas jurídicas son casos reales de clientes de carne y hueso con una situación jurídica donde está de por medio la violación de los derechos humanos o las amenazas al interés público, de grupos de especial protección constitucional o en situaciones de vulnerabilidad que hacen que nuestros estudiantes atiendan estas causas sociales. No quiere decir que nuestros estudiantes no, dentro del marco del modelo pedagógico, no reciban formación a través de casos hipotéticos. Los utilizamos como parte de la implementación del modelo para acercarlos a las realidades a las que muy seguramente ellos se van a acercar en cualquier momento de su ejercicio profesional. Pero la particularidad del caso de América Latina es que nos enfrentamos a casos reales, de clientes reales, con situaciones de vulneración de derechos humanos y de interés público claras, donde los estudiantes tienen que adoptar decisiones en derecho basados en los conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera. Y en ese sentido, consideramos entonces que las clínicas en América Latina tienen dos principales objetivos, uno de carácter pedagógico y uno de carácter social, y alrededor de esto se estructura el modelo. Uno de carácter pedagógico, que como ya lo he dicho, es la implementación del modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la aplicación de la teoría,
en casos reales, de defensa del interés público, lo cual permite no solamente implementar herramientas pedagógicas para la enseñanza formal del derecho y adquirir todas esas habilidades y destrezas que necesita el abogado en la práctica, sino que también nos permite consolidar una formación integral del abogado, donde no solamente se basa en los conocimientos teóricos, sino que se va implementando cada vez con más fuerza en los currículos de derecho la necesidad de los escenarios prácticos para la formación integral del abogado, que el día de mañana el abogado no salga al ejercicio profesional enfrentado a una realidad completamente desconocida, sino que precisamente no solamente salga con las habilidades y las destrezas necesarias, sino consciente de las necesidades del contexto en el cual se va a desarrollar. Y esto se liga directamente con el objetivo social, y es la prestación de servicios legales. En las clínicas atendemos problemas legales reales de comunidades vulnerables inmersas en situaciones de violaciones de derechos, y esto permite entonces no solamente que nosotros como clínica prestemos unos servicios legales, sino que además enseñemos a los estudiantes a concebir el ejercicio de la profesión de una forma responsable, siendo conscientes de un papel que tienen dentro de la sociedad y de la posibilidad que tienen que aportar desde su profesión soluciones para la solución de esas necesidades. Entonces, el gran aporte no solamente es desde lo pedagógico enseñar y aprender el derecho desde otra perspectiva, sino contribuir al cambio social, procurar el acceso a la justicia y consolidar los elementos y los principios del modelo democrático a través de acciones que forman a los estudiantes integralmente y les da una visión socialmente responsable de su profesión. Y esto para las universidades también es importante en la medida en que contribuye a la consolidación del modelo de responsabilidad social universitaria que cada vez marca más y más, no solamente a las facultades de Derecho, sino a todos los programas que se imparten en las universidades. Y este tipo de escenarios permiten también a las universidades que sus resultados formen parte del balance social de las universidades y evidencia que están formando estudiantes comprometidos con el mundo y comprometidos con las necesidades de su propio contexto. Y lo importante de esto es que los estudiantes tengan la conciencia social de que independientemente de la rama del derecho en la cual vayan a ejercer su profesión o del lugar donde vayan a desempeñarse, pueden desarrollar su profesión con contenido social, con perspectiva social, sin alejarse ni de sus intereses personales ni de sus intereses académicos, sino volver algo armónico, porque esa es la proyección que pueden darle a su profesión. ¿Y cómo se logra implementar el modelo? Pues a través de las clínicas jurídicas. No hay un modelo único de clínica jurídica, no hay una naturaleza única de clínica, pueden pertenecer a las universidades, pueden ser parte de organizaciones sociales, tampoco hay una unanimidad o un formato único sobre los casos que llevamos, ni la forma en que los seleccionamos o la forma en que seleccionamos a los estudiantes. Cada clínica atiende unos intereses académicos, a unos intereses sociales, y en virtud de ellos se van formando los distintos tipos de clínicas. Lo realmente importante es tener en cuenta que se trata de espacios de formación a estudiantes de derecho, donde van a poner en práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera, mientras prestan servicios legales gratuitos a comunidades vulnerables que no tienen los medios o la forma de acceder a los servicios legales de un abogado, y que trabajan bajo un modelo de docencia llamada supervisión, donde los profesores los acompañan en el ejercicio de ser abogados de casos reales a través de todo un esquema de reflexión pedagógica, académica, social, basados en una agenda temática que obedece a unos intereses académicos que las mismas clínicas se trazan desde las facultades de Derecho, desde las organizaciones en las cuales se contextualizan. Entonces, lo realmente importante, más allá del modelo de clínica, es formar a los estudiantes conscientes de su rol como abogados y de su rol como abogados de una sociedad con unas necesidades básicas que atender, y de la posibilidad que tienen desde su profesión de atender a estas necesidades. También es importante señalar que en los países donde además de las clínicas jurídicas hay consultorios jurídicos, también hay diferencias con los consultorios, y quizá la principal diferencia con los consultorios jurídicos es el tipo de casos que se llevan. Las clínicas jurídicas suelen atender casos colectivos de comunidades en situación de vulnerabilidad, y no se privilegia mucho el caso a caso como sucede en los consultorios jurídicos, sino más los casos colectivos. No quiere decir que no se lleven caso a caso, casos individuales, pero más como buscando sentar un precedente o la búsqueda de un resultado que pueda ser aplicable en situaciones semejantes posteriores. Y la otra gran diferencia es precisamente los elementos pedagógicos. No quiere decir que los profesores que trabajen al interior de los consultorios jurídicos, que en Colombia es un mandato legal para las facultades de Derecho, y el hecho de que esté inmerso dentro del currículo ya habla de un tema académico, pero no tienen escenarios más dados para la formación pedagógica como simulaciones, roleplay, talleres de expresión, talleres de formación más real de las necesidades
para atender las necesidades del contexto. Entonces, las clínicas sí privilegian esos escenarios donde se dote de competencias, habilidades y destrezas a los estudiantes, más allá simplemente de la atención jurídica de los casos que llegan. Yo puedo decir que el modelo clínico, ya para cerrar esta parte, que el modelo clínico en América Latina ha evolucionado mucho, se ha mantenido a lo largo de los años, y lo más importante, pues como lo dije, es que ha adoptado las particularidades propias del contexto, pero también ha facilitado la formación de nuevas clínicas, el fortalecimiento de las clínicas existentes y, lo más importante quizá, la consolidación de redes académicas de trabajo, como la Red Latinoamericana de Clínicas de Interés Público, sobre la cual se hablará el día de mañana, y otras redes globales que no solamente permiten conocer las experiencias que se están llevando en otras clínicas, aprender de la experiencia ajena, conocer el trabajo que otras clínicas y que otras organizaciones están haciendo para propiciar alianzas estratégicas para la defensa de los derechos humanos y el interés público, como por ejemplo el The Global Alliance for Justice Education, PILNet, la Red Pro Bono Internacional, las redes nacionales de clínicas, y de esta manera se fortalece el modelo clínico, que está en constante construcción, que es dinámico, que aprende de la experiencia ajena, que se fortalece de las alianzas, de las experiencias que tienen otras clínicas, y de esa manera espacios como este y como todos los que puedan permitir la formación de los estudiantes y de los profesores en estos escenarios, pues se saluda con total alegría en la medida en que propicia la consolidación del modelo, pero además la formación de los estudiantes en el escenario de responsabilidad social. Ya para cerrar, simplemente quisiera referirme muy brevemente al caso de la clínica de la cual soy profesora, que es la clínica de la Universidad del Rosario, simplemente para tratar de ejemplificar los postulados que he señalado. Nuestra clínica existe hace 15 años al interior de una universidad privada de 361 años de fundación, y la premisa desde el primer momento de la creación de la clínica ha sido lograr un equilibrio entre el objetivo pedagógico y el objetivo social al cual hice alusión en la primera parte, es decir, que la clínica no puede dedicarse ni exclusivamente a atender casos, porque entonces nos tomaríamos la forma de una ONG o de una organización de otra naturaleza, y no podemos descuidar el componente pedagógico ni dedicarnos completamente al tema magistral o al tema teórico, porque entonces nos volvemos una clase magistral más. Es encontrar un punto medio donde se mezclen los dos escenarios y que permita al estudiante, futuro abogado, sentir la clínica como un espacio realmente relevante dentro de su formación, que genere una trascendencia en su formación y el día de mañana le permita aplicar esos conocimientos en la forma y con la perspectiva con la que le hemos enseñado. Lo más difícil de estar al interior de una clínica, de una universidad con 360 años de historia, era precisamente romper el paradigma de la enseñanza clásica del derecho, pero la clínica siempre ha funcionado en el marco de la institucionalidad, en armonía con las políticas institucionales, y hoy forma parte importante del balance social de la universidad. Está compuesta por un grupo de 15 a 18 estudiantes de último año de Derecho, bajo la coordinación de 4 abogados, profesores, investigadores de la Facultad de Derecho, y con la posibilidad de incluir dentro de nuestro plan de trabajo la formación legal clínica de nuestros estudiantes como parte de su formación integral, y destinar parte de nuestro tiempo como docentes precisamente a esa formación. Escogemos estudiantes que tengan conocimientos cercanos a los temas que trata nuestra clínica, con inclinación al trabajo social y al querer darle a su profesión una perspectiva social. Y durante nuestros 15 años de existencia hemos recibido y formado cerca de 250 estudiantes, muchos de ellos hoy trabajando en distintos sectores, en empresa privada, en firmas de abogados, en el sector público, pero tratando de darle una perspectiva socialmente responsable a su profesión. De esta manera, los espacios que nosotros semanalmente tenemos con nuestros estudiantes nos permiten no solamente dedicarlo a estructurar estrategias de litigio alrededor de casos de interés público que llevamos en nuestra clínica, sino también formarlos en actividades pedagógicas siguiendo los lineamientos del modelo, todo de cara a formar estudiantes integrales, responsables con su contexto, con una conciencia clara del rol que tienen como abogados y de la forma de solucionar estos problemas que tienen desde el ejercicio mismo de su profesión. El rol del abogado como individuo, como profesional, en asegurar y promover ese acceso a la justicia es crucial para poder continuar con esa evolución, ya sea a través de involucramiento con organizaciones como la FINJUS, a través de intervenciones como en la universidad, como apuntaba María Lucía, el litigio estratégico, como apuntaba NACEF, pero lo importante es involucrar a los abogados desde temprano
para que ellos entiendan su rol vital en el sistema de justicia. Precisamente eso yo lo veo ahora en mi oficina, donde cuando se manifestó que íbamos a participar en este congreso, la mayoría de los que manifestaron su interés en asistir al congreso y participar eran de los abogados y paralegales, es decir, estudiantes de derecho más joven, precisamente porque se ha venido mejorando la cultura y el conocimiento de lo que es el pro bono y la responsabilidad ética y el compromiso del abogado de mejorar el acceso a la justicia. Yo creo que este panel va a ser muy interesante también considerarlo en el contexto de los próximos dos paneles, los que siguen. Uno que es la cultura, el desarrollo de la cultura pro bono en las Américas, y el otro que es el pro bono y los actores relevantes, porque precisamente es dentro de ese marco que vamos a ver cómo evoluciona el acceso a la justicia y el pro bono en nuestro país y en América Latina. Creo que tenemos ahora 5 o 10 minutos para cualquier pregunta que tenga el público. Si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario. Con respecto a la cantidad de personas que sirven en nuestra justicia, como defensores públicos, esa poca cantidad tan ínfima, eso sin contar la que por razones normales y naturales estarían fuera por cualquier tipo de licencia. ¿Qué podemos hacer para que nuestro Ministerio de Educación Superior, que norma las materias que se imparten en las diferentes universidades, puedan incluir este tipo de iniciativa como materia, toda vez que el abogado cuando se forma quiere acceder a recursos económicos y sociales y se olvida de la responsabilidad social que tiene con su comunidad, que le da razón de ser? Gracias. No estoy seguro de que la solución a ese problema pase por el Ministerio de Educación Superior. O sea, no sé, por la experiencia que cuenta la colega en Colombia, quizá eso sea así. A mí lo que sí me parece es que sin necesidad de intervención del Ministerio para una cosa así, cambiar la cultura jurídica dominicana pasa por las universidades sin necesidad necesariamente de una regulación, porque es que quien asume el ejercicio de una profesión, sea la que sea, como un simple medio para la acumulación de riquezas, va a ver cualquier materia que se cree como un medio de acumulación de puntos. Bien, o sea, yo no sé si hay una respuesta fácil a ese problema, y yo creo que en todo caso recae más en la responsabilidad individual, que sumándola se hace colectiva, de los miembros de la profesión. A veces no basta tener la razón en países como los nuestros. Es importante no perder el juicio en honor a la verdad. Y digo eso porque yo creo que algo que sucedió ayer refleja en qué situación estamos. Yo creo que el Colegio de Abogados puede jugar un papel importante en una inquietud de esa naturaleza, honestamente hablando. Sin embargo, para que ustedes vean los perdidos que estamos, ayer el Colegio de Abogados ofreció la defensa al expresidente Leonel Fernández. Esa no es la misión de un Colegio de Abogados. Ni tampoco el presidente Fernández necesita que el Colegio de Abogados lo defienda. Entonces, esas son de las cosas que a nosotros nos deben de llevar al centro de la reflexión. O sea, fíjense en qué situación nosotros estamos. El Colegio de Abogados debiera de estar pensando en crear programas que vayan en la dirección y que respondan a la pregunta que usted hace. Porque a fin de cuentas, esa sí es su misión. Pero lamentablemente, la política lo ha invadido todo. Inclusive hasta las asociaciones gremiales. Usted, para ser presidente del colegio médico,
tiene que ser a través de un partido político. A mí me da mucha pena que usted hasta para ser rector de la Universidad del Estado tiene que ser vía un partido político. Y evidentemente que así es muy difícil usted poder darle respuesta a inquietudes como la que usted está planteando. Porque esa debe de ser la misión del colegio. Diseñar ese tipo de programas, sobre todo porque el colegio es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública y está muy consciente de cuáles son las necesidades y cuál es la visión social que debe de tener una institución como esa. Si no me permite, solamente de hecho, a lo que hace referencia Servio Tulio, de la actitud del Colegio de Abogados, dificulta que sirva como herramienta para hacer énfasis en el desarrollo ético de la profesión. Porque vamos a suponer que la querella de la cual ellos hacen referencia es antiética, es abusiva, es lo que tú quieras. El problema es que el Colegio de Abogados se anuló como institución capaz de sancionar ética, la supuesta falta ética en la que incurrió el abogado que puso la querella, porque ya el colegio dice que va a actuar en favor del querellado. Entonces, se anuló completamente en ese sentido. Y así actúa en los otros temas que pudieran ayudarlo o encaminarlo a tratar de hacer lo que usted plantea. Creo que es muy importante algo que usted estaba diciendo y es involucrar a los estudiantes en este tipo de cosas desde la universidad. O sea, propiciar desde pequeños a los abogados, desde que los abogados son pequeños, el tema de la conciencia social de la profesión, sino difícilmente el día de mañana cuando los estudiantes salgan a trabajar en los estudios y en las firmas de abogados, le van a poder exigir que haga pro bono, que preste horas para atender causas sociales cuando si ni siquiera durante la carrera le han enseñado qué es el pro bono o qué es una causa social. Entonces sí creo que privilegiar el espacio de formación de clínicas jurídicas, que no implica ni la modificación de currículum ni nada exótico al interior de las facultades, sino depende de cada universidad, por supuesto, pero también es crear espacios donde los estudiantes tengan la voluntad de querer trabajar. En muchas universidades funciona como un espacio absolutamente voluntario, en otros como un tema curricular, pero es formar grupos de estudiantes y empezar a formar a los estudiantes con esa conciencia social. Igualmente, involucrar temas de pro bono en la formación de los estudiantes a través de distintas alianzas con las firmas, con las organizaciones, con las fundaciones, permite ir formando a los estudiantes y por lo menos el día de mañana cuando lleguen a trabajar a las firmas poder decirles destine horas de su tiempo a un tema de pro bono, pero si nunca en la vida lo han oído y nunca les enseñan en las universidades la importancia del tema social de la profesión, pues no va a haber una convicción ni como profesionales ni como personas de la necesidad de atender causas sociales. Entonces creo que las clínicas jurídicas sí pueden llegar a ser un espacio donde esto se facilite. Gracias, doctora. Adelante. Yo quería agregar brevemente un par de puntos en la conversación y creo que haciendo una analogía con lo que pasa en el Perú, no solamente respecto de la defensa pública, sino sobre el funcionamiento del sistema judicial como tal, ¿no? Y hay al menos dos tipos de razones que afectan, ¿no?, la atracción del poder judicial del talento de las universidades, ¿no? Hay razones que son de índole económica, principalmente, ¿no?, los sueldos. Una persona va a ganar mucho más trabajando en un estudio de abogados que en el Poder Judicial, y no tiene que ser necesariamente que en el Poder Judicial uno vaya a ganar dinero, ¿no? Pero eso es algo que de alguna manera disuade a muchas personas, pero también hay razones que son de índole política y que tienen que ver con la subordinación o el lugar en menor jerarquía que ocupa el Poder Judicial respecto de otros poderes en el Estado, ¿no?, por más que teóricamente son los tres del mismo nivel, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer, ¿no?, es prestigiar el trabajo en el sistema judicial, ya sea en la judicatura o en la defensa pública, y para ello lo que hay que hacer es ser creativos, ¿no?, desde el trabajo con clínicas para que los estudiantes conozcan, ¿no?, que el dedicarse a eso es una opción de vida que aporta valor y que finalmente genera trascendencia también, ¿no? Pero también desde el nivel del Estado lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo. No necesariamente tienen que ser los sueldos, ¿no?
Pero en Perú lo que pasaba es que no había ni siquiera papel para imprimir las resoluciones, o el software no era el mismo que existía en otros trabajos para acceder, por ejemplo, a la jurisprudencia. Entonces, creo que hay que ser creativos para cómo hacer más atractivo el trabajo ahí. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán y dice: ¿qué tanto influye el presupuesto asignado al Poder Judicial en la prestación efectiva del derecho fundamental al acceso a la justicia? Y ahí mismo dice, ¿es un mito? Bueno, yo le voy a hacer, cada vez que uno va a hacer pronunciamientos de este tipo, uno debe tener por lo menos conocer algunos tipos de diagnósticos que se han hecho ya. El problema de la precariedad con que se está manejando la justicia en la República Dominicana es sumamente grave. Lo que pasaba en Perú es lo que está pasando aquí ahora, para que tú tengas una idea. Muchas veces no tenemos el papel para poder imprimir las decisiones judiciales. Para que tú tengas una idea, yo tengo esperando del Tribunal Superior Administrativo 3 semanas que me entreguen una sentencia y no me la han podido entregar porque no tienen material gastable. Para que ustedes tengan una idea, hay 99 tribunales creados por ley que no han podido comenzar a operar por falta de recursos. Para que ustedes tengan una idea, están haciendo falta más de la mitad de los jueces. Y esto está trayendo como consecuencia de que los jueces que componen, muchos jueces que componen el Poder Judicial se sienten desalentados. Entonces eso se extrapola a todos los actores del sistema de justicia. Y déjenme decirle, la situación del Ministerio Público todavía es peor. Ustedes no saben que el Congreso Nacional tiene un presupuesto mayor en 500 millones de pesos que el Poder Judicial en la República Dominicana. Es el único caso del mundo en que un Congreso tiene un presupuesto mayor que su Poder Judicial. Digo, eso debe de llamar la atención y yo creo que esa debe de ser una de las conclusiones de un evento de este tipo. Ustedes no saben que en la policía, por ejemplo, que es un actor clave, más de la mitad de los miembros de esa institución, la propia institución no sabe dónde están laborando. Entonces yo creo que estas son las cosas que deben de llevarnos al centro de la reflexión. Y que más del 87% de los miembros del Poder Judicial ganan menos de $250. Y que el 97% del presupuesto del Poder Judicial va destinado a gastos corrientes. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo? ¿Cuáles son los programas de capacitación? ¿Cuáles son las clínicas de las que tú nos estás hablando? Que bueno, que pueden ser diseñadas desde ese poder del Estado. En Perú, y tú lo sabes muy bien, se presentó esa situación, pero en Perú pararon la justicia en una ocasión. Porque llega un momento en que yo creo que tú no puedes someter a unos niveles de humillación. Y déjenme decirles lo siguiente, también los actores del sistema de justicia han sido muy permisibles en esto. Porque si es verdad que al Poder Judicial le corresponde el 2.66% del presupuesto, ¿cómo es posible que si ese es el poder que tiene que velar para que las leyes se cumplan, cómo es posible que permita que la que tiene que ver con ella no se cumpla? Entonces, no nos quejemos. No nos quejemos. Es verdad que hay que tener vocación al servicio. Es verdad que hay que tener cierto temperamento para ser un funcionario judicial. Todo eso es verdad. Pero nadie está obligado a lo imposible. Y lo peor de todo esto, porque es que esto hay que debatirlo, que cuando uno ve el presupuesto del 2015, tú te encuentras que hay 168.000 millones de pesos destinados a gastos corrientes. Eso, a fin de cuentas, lo que se traduce es el clientelismo, el populismo, en fin, que en nada va a contribuir al desarrollo de la República Dominicana, porque a fin de cuentas, eso lo que alimenta es la miseria y la ignorancia de pueblos como los nuestros.
Entonces, eso es lo que está pasando. Lamentablemente, esa es la realidad. Muchas gracias, doctor. En estos momentos quisiéramos darle un aplauso a nuestro grupo de panelistas. Las preguntas que no van a ser respondidas en este momento por un tema de tiempo van a estar todas recibiendo respuesta a través del portal del Congreso. Y quiero que todas y todos sepan que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook, que la tenemos aquí, Fundación Pro Bono RD. También pueden estar pendientes ahí, que todas sus preguntas van a tener respuesta.